Bueno, quería hablar un poquillo del libro de Éxodo, un poquito, y que vayamos recordando juntos un poco la vida de Israel, pues antes de esa salida de ahí de Egipto, ¿no? Es un libro que estamos viendo en el devocional de las chicas jovencillas de la casa. Entonces creo que ellas, bueno, también recordarán muchas cosas. Cuando empezamos a leer en el primer capítulo de Éxodo, nos hablan de cómo vivían los hebreos o los judíos oprimidos, ¿no? En ese lugar. Decían dice en ese primer capítulo que los hacían servir con dureza, pero también dice que cuanto más los oprimían, pues ellos más se multiplicaban. Cuando leemos el versículo 14, dice, amargaron su vida con dura servidumbre. A ver, yo lo que estoy intentando es recordar todo lo que Dios hizo en la vida de ellos y cómo los sacó de donde estaban, ¿vale? De qué cosas los fue sacando Dios, de qué manera los fue rescatando. Entonces dice que amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor de campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor, firmeza en el cumplimiento del trabajo. La palabra amargar nos dice que es experimentar resentimiento, frustración, disgusto, aflicción, tristeza por haber sufrido una desilusión o injusticia. ¿Alguna vez hemos sentido eso? O sea que hemos sentido amargura, ¿no? Nos han amargado el rato, ¿no? Pero también habla de que esa amargura, ese trabajo forzoso era riguroso, venía con rigor, ¿no? Y el rigor es la firmeza en el cumplimiento del trabajo, o sea, era un rigor excesivo al momento de hacer cada una de las faenas que estaban haciendo. Luego de eso, para colmo, viene el faraón y dice, bueno, díganle a las parteras hebreas que ahora cada vez que nazca un hijo varón, lo vais a matar. Y las hijas pues las dejáis vivir. Pero sabemos que Dios no lo permitió porque las parteras no obedecieron eso. Luego Faraón dice, pues a todos los hijos varones los echáis al río. Y a las hijas las dejáis vivas. O sea, más aflicción para los pobres hebreos, ¿no? Pero vemos que entre ellos que luego aparece un bebé que todos conocemos que se llama Moisés, pero a este Dios le preservó la vida. Entre ellos ya iba el Señor preparando ahí ese camino hacia la liberación. Luego que ya pasan una cantidad de años, sabemos que Moisés mata a un egipcio, Moisés se va de Egipto, ¿no? Y se va a la tierra de Madián. Y de repente dice en el versículo 23 del capítulo 2, Israel gemía a causa de la servidumbre y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Gemir dice que es exteriorizar un sonido que se expresa con dolor, con pena, con placer. Puede ser por voces, sollozos y esas cosas. Entonces, ¿alguna vez habéis escuchado a una persona llorar con gemidos de dolor? Por ejemplo, cuando habéis visto que fallece alguien y los parientes de esa persona están llorando por ese fallecido, hay momentos que esa mujer o ese hombre solo es un gemido, un sollozo que sale desde adentro que ya no hay. No, hasta ese punto ellos estaban afligidos, fue tanto el gemido y el dolor que salía, la pena y la profunda aflicción de sus corazones, que Dios escuchó ese gemido y por eso se acordó de ellos. Entonces, en toda esa situación estaba el pueblo hebreo. En toda esa situación de esclavitud, de dolor, estaban ellos metidos cuando Dios los escuchó. Luego en el capítulo 3 sabemos que encontramos el llamado a Moisés, una zarza, Dios lo llama desde ahí, empieza un proceso y Dios le da una varita, le dice vas a hacer todas estas maravillas y encima le da a Aarón para que hable por él, ¿no? Vamos por el hilo correcto, ¿verdad? Vale. Lo más importante es que Dios le dice, yo estaré contigo. Luego en el capítulo 4, cuando Moisés vuelve a Egipto, empieza todo. ¿Por qué? Porque ellos se tienen que presentar ante Faraón,
Moisés y Aarón y decirles, deja ir al pueblo porque vamos a ir a adorar a nuestro Dios, Y como ya sabemos, Faraón se negaba ante eso. Entonces, ante cada negativa, pues venía más servidumbre para el pueblo. Empezaron por quitarles la paja y tenían que cumplir con las tareas que estaban ya haciendo, además de tener que ir a buscar la paja. Y como no llegaban a hacerlo en el tiempo que normalmente lo hacían, empezaron a azotarlos. O sea que les daban como castigo, los golpeaban y les daban muy fuerte. ¿Qué pasó? Dice que ellos fueron a quejarse ante el faraón y este le dijo que estáis ociosos, porque como queréis ir a ver a vuestro Dios, adorar a vuestro Dios, estáis ociosos, entonces por eso tenéis que hacer más ese trabajo. Y ellos se vieron en aflicción, que es un abatimiento y una pérdida del ánimo profundo. O sea, además, cada vez más decepcionados, más desilusionados, más entristecidos, ¿no? Entonces Dios sigue dando pasos y dice, bueno, verás lo que haré a Faraón porque con mano fuerte los dejaré ir. Y es ahí cuando vemos las plagas. Empezamos con la plaga de sangre, la plaga de las ranas, que es bien asquerosa, la plaga de los piojos, que también es asquerosa, todas, la de las moscas, no sé cuál es lo peor, la del ganado, la de las úlceras, que se empezaron a caer las carnes, la del granizo, que todo aquel que no escuchó, no creyó, le cayeron los granizos bien grandes en la cabeza y en los animales y al ganado, la de las langostas que devoraron todo, la de las tinieblas, que eran unas tinieblas tan espesas que las podían palpar durante 3 días, y por último, la de los primogénitos. Mientras Israel veía desde su campamento, ellos estaban protegidos y ellos podían ver cómo Dios abatía a cada uno de esos dioses que representaba cada una de esas plagas, cómo Dios hacía esas maravillas. Ellos estaban viendo cómo Dios lo hacía y en medio de todo eso Dios los protegía, en medio de esas plagas. Cuando llegamos a la última plaga vemos que mueren los primogénitos, ¿no? Y Faraón dice, se van rapidito de aquí, fuera. Lo que ellos lo que pidieron, pues se les daban. ¿Por qué? Porque Dios puso gracia sobre el pueblo de Israel y les dijo, pues todo lo que pidan, pues dárselo. Y les dieron de todo. Y se fueron, ¿verdad? Luego, en medio de esa adversidad, ya empezamos a ver lo que Dios está haciendo por ellos, ¿no? Luego, en medio de cuando ya ellos van andando, Dios viene y les da una columna de nube para protegerlos durante el día del calorcico y también una columna de fuego para la noche, para alumbrarles un poco y también para protegerlos del frío, ¿no? Darles un poco de calor. Y de repente, cuando ya ellos creen que todo estaba bien, se encuentran con el Mar Rojo enfrente y cuando se voltean un poquito para atrás, se ven que viene el ejército del faraón con sus carros, sus soldados, todas sus ruedas, sus carruajes, un montón de cosas. Se vienen acercando y ¿qué creen que sintieron ellos? Miedo, se asustaron, sintieron temor, ¿vale? Y clamaron a Jehová. Y Dios les dijo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces, ¿qué pasa? Dios abre el Mar Rojo, ellos pasan y entonces cuando van a pasar el pueblo de los egipcios, se cierran las 2 murallas esas gigantes de agua y aplasta a todo el pueblo egipcio, ¿verdad? Luego, ¿cuál es la reacción del pueblo de Israel ante esto? ¿Saben qué pasó justo después que ellos atraviesan el Mar Rojo? Antes, un cántico, ¿lo has leído? Hay un cántico, el cántico de Moisés y de María, ¿no? Es un cántico que celebra la redención y la liberación que Dios había hecho con ellos, ¿no? Los había liberado de la esclavitud, de la servidumbre. Y en medio de ese cántico, cuando lo estamos leyendo, ellos están reconociendo el poder de Dios, su grandeza, mira cómo los destrozó, mira lo que les hizo, incluso hay una profecía en medio, están felices, celebrando, y lo bueno es que como lo acaban de ver, yo estoy viendo lo que acaba de pasar, yo estoy a tope, me lo creo todo. En ese momento, vamos, me pueden decir lo que sea de Dios,
Pero ellos, sale María con su pandero y salen todas las demás detrás de ellas, ¿vale? Y también con el pandero y diciendo lo grande que es Dios. Pero si seguimos leyendo, sin siquiera haber acabado ese capítulo 15, que nos habla del cántico, sin siquiera haber acabado ese capítulo, ¿qué pasó? A ver si las niñas se acuerdan. En ese mismo capítulo, 3 días después, les dio sed. Solo 3 días después les dio sed. De tanto cantar les dio sed. Haberlo pensado antes, cantar un poquito y ya está, ¿no? Les dio sed. ¿Y ahí cómo fue la actitud de Israel? Empezaron a murmurar, se quejaron, pero lo peor de todo es que ellos acusaron a Dios de haberlos llevado al desierto para morir de sed. O sea, menuda insensatez. Yo acuso a Dios, después de que les he dicho por qué los voy a sacar, que los voy a llevar a una tierra de esto, de leche y miel, a una tierra de tal, hago todos los milagros que hago, las plagas que hago, los libero, los llevo de la mano, les pongo una columna de fuego, una columna de nube, y ellos vienen y dicen que me has traído aquí a morir de sed. Y no sé si es en ese pedazo o en otro, que también luego ellos desean haber estado en Egipto y morir en Egipto al lado de las ollas de carnes que hay ahí y no sé qué más, ¿no? Pero lo cual era una mentira, porque si habían gemido hasta ese punto, era que en realidad no la estaban pasando tan bien. Y muy gordos no creo que estuvieran. Entonces ellos se quejan, murmuran, se llenan de miedo, de incredulidad, y es un pueblo muy, digamos, problemático. ¿Dónde está la gratitud y la celebración en ese momento? Se fue. ¿Dónde está el reconocimiento por la redención y la misericordia que Dios había hecho? Si leemos en el Salmo, no sé si Israel lo alcanza a poner, en el Salmo 106, versículo 7. A ver, creo que lo tengo aquí. ¿Ya está? Dice: nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Es decir, se rebelaron, se les olvidó todo, no se acordaron de las maravillas. Lo principal con lo que quiero que se queden es con eso. No se acordaron de las maravillas que Dios había hecho. Vale. ¿Cuáles son los pensamientos que Dios quiere que tengamos entonces? Que no nos podemos olvidar, ¿no?, de lo que Él ha hecho, y que Él siempre quiere que estemos pensando y recordando esas cosas. ¿Por qué? ¿Qué pasa si no se nos olvidan esas cosas? Nos quejamos, nos llenamos de miedo. ¿Qué más? Perdemos nuestra fe. Vale. Ellos querían que los pensamientos de los hebreos se basaran en esto. Cuando leemos en el capítulo 19 de Éxodo y el versículo 4, dice Dios al pueblo: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. ¿Quién sabe aquí qué es lo que hace una águila con su polluelo? Cuando ella quiere enseñarle a volar a su polluelo, lo tira del nido, pero ella se pone debajo de él y lo lleva sobre sus alas, ¿vale? Y lo lleva otra vez hasta el nido. Entonces lo que yo veo ahí es que Dios quería que ellos vieran el cuidado de Él, su protección, y que Él los ve como esos hijos. No solo los ve para ellos, para Él ellos eran sus hijos o son sus hijos. Entonces era lo que Dios les estaba diciendo en ese momento. ¿Qué pasó cuando la Pascua? ¿Qué les dijo cuando la Pascua? Y en este día os será memoria y la celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto para vuestros hijos. O sea, que les seguía diciendo como memoria, para que recuerden, para que no se les olvide. ¿Por qué necesita Dios estar diciéndonos todo el tiempo que recordemos? ¿Por qué se nos olvida? En fin, su deseo era que siempre hagamos memoria de la salvación que Él ha traído a nuestras vidas, ¿no?
¿Puedes ponerme Éxodo 13, porfa? El versículo 3 dice: y Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. Luego en el versículo 14 dice: y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo: ¿qué es esto?, le dirás: Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y luego en el 16: te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Es decir, sigue recordando de dónde te he sacado. Nuestra tendencia natural es pensar en el futuro, ¿o no? Hay algunos que se comen la cabeza con el pasado, pero nuestra tendencia natural es pensar en el futuro, ¿verdad? Pero nosotros como hijos de Dios, ¿sería correcto que nos olvidáramos del pasado, de donde nos sacó Dios? Nosotros como hijos de Dios no debemos olvidarnos de dónde nos ha sacado Él. Porque lo que Dios ha hecho nos recuerda su poder, ¿vale? Y si ya Él hizo algo antes en mi vida, lo volverá a hacer. Entonces eso me ayuda a mí ahora. Si estoy pasando una situación complicada, yo digo, pero si ya Dios lo hizo antes, lo volverá a hacer. El recordar me va a ayudar. Para recordar también todo lo que Él ha hecho para transformarme. Si yo vuelvo a cometer el mismo error, como decía Antonio, con mi carácter, vuelvo a equivocarme en una misma situación, y yo no recuerdo todo el proceso que ya he vivido de transformación que Dios ha hecho en mi vida, me voy a ir al suelo. Y ya no voy a dejar de ver todos esos milagros que Dios ha hecho dentro de mí durante todo este tiempo. Se me olvidan completamente. Puedo pensar entonces, si me sigo comiendo la cabeza con el futuro, puedo pensar, pues, ahora pienso que no aprobaré el bachillerato, o puedo recordar que Él me ayudó a aprobarla eso. Tengo esas dos opciones, ¿no? Prefiero pensar que soy fea, que por eso no tengo novio, ni que lo tendré, ni que me voy a casar, que ya viene la tribulación y se va a acabar el mundo y no voy a alcanzar a casarme. Puedo pensar eso a futuro, o yo puedo pensar que Dios me sacó de la esclavitud de la apariencia y del culto al cuerpo, ¿no? Y que Él me dará a la persona en el momento indicado. Puedo pensar en la libertad que me hace falta y que muchos tienen en el mundo, ¿no? Y que mis padres no me dejan hacer esto, no me dejan hacer esto otro, y infinidad de cosas. O puedo empezar a pensar de qué forma ha usado Dios a mis padres para protegerme y para guardarme, ¿no? Y en el lugar, o no solo mis padres, sino también las personas que Él ha puesto para cuidarme. Y cómo me ha protegido y cómo me ha guardado, ¿verdad? Como antes yo iba a mi bola y hacía lo que me daba la gana, pero en realidad era una libertad de mentira, era una libertad falsa. Puedo pensar en el coche que tienen mis amigas y desear ese coche que tienen mis amigas, que yo querré un coche así un día de estos. En fin, puedo pensar muchas cosas a futuro, ¿no? Entonces lo que yo digo es, ¿qué preferís pensar en el problema que tienen ahora enfrente o en lo que Dios ha hecho? Porque ahora muchos los jóvenes tienen muchas quejas. Hay muchas quejas y muchas de esas quejas son caprichos. Y es verdad, muchas de esas quejas son caprichos. Porque si ellos mismos se ponen a pensarlo delante de Dios, dicen, es que realmente no es algo que yo necesito. Es que realmente es una queja. Y cuando yo me estoy quejando, como les dijo Moisés al pueblo, es que no estáis murmurando contra mí, estáis murmurando contra Dios. No estáis murmurando contra nosotros, contra Él y Aarón, sino contra Dios. ¿Por qué os digo esto? Porque nuestra tendencia a mirar al futuro siempre nos hace olvidar nos hace ver esas cosas que incluso nuestros padres nos prohíben por nuestro propio bien, nos los hacen ver
mal, nos hacen ver como y olvidar de todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Nos encerramos en que yo quiero eso, yo me obstino en que yo quiero eso, ¿y por qué me lo prohíben? Y se me olvida por completo de que hay un beneficio y de que viene de parte de Dios y de que Él está haciendo algo en mi vida. Si puedes poner Marcos 8. Marcos 8, del 15, si no estoy mal, del 15 al 19. ¿Sí? ¿Ese es el 15? Vale, y les dijo, y les mandó diciendo, mirad, guardaos, ese es Jesús que estaba hablando con los discípulos, ¿vale? Y justo antes de eso había pasado que habían alimentado a 4.000 personas con unos pocos panes e incluso había sobrado comida, ¿no? Sabemos que hubo dos ocasiones, una en donde fueron 5.000 y otra donde fueron 4.000. Entonces justo después de esto Jesús les dice, porque aparecieron unos fariseos y tenían el corazón tan duro que no creían nada de las enseñanzas que Jesús les estaba diciendo. Entonces por eso Jesús les dice, y les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, ¿es porque no trajimos pan? Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5.000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 12. Jesús estaba abrumado en ese momento, por eso le hace todas esas preguntas, al ver cuán rápidamente ellos se habían olvidado del milagro que acababa de ocurrir. Y pensaba, ay, nos la estará diciendo porque no trajimos pan. ¿Y qué más da si no llevaban pan? Si tenían a Dios ahí que multiplicaba panes para 4.000 y para 5.000 personas. Lo que le estaba diciendo era que se cuidaran de que sus corazones no estuvieran endurecidos ante la palabra de Dios. A eso se refería con la levadura de los fariseos. Entonces, ¿qué le pasó a los discípulos? ¿Se olvidaron? Ya, ellos no tuvieron que pasar 3 días, ellos el mismo día, unas horas después creo, se olvidaron del milagro que Dios había hecho, que Jesús había hecho. ¿Qué es lo que nos dice Dios al decirnos que hagamos memoria, que recordemos, que no nos lo olvidemos de estas cosas? Dice, guarden estas memorias, refréscalas en tu mente en medio de una crisis. En medio de cuando creo que mis padres son injustos o me exigen más de la cuenta, cuando vienen esos gigantes que me acomplejan, ¿no? O cada vez que un enemigo de esos se acerca y me puede tentar, ¿no? Debes recordar todos los milagros y el Dios poderoso al que perteneces y de quien eres hijo o hija. El pueblo de Israel vio muchos milagros, Moisés y todos ellos vieron muchos milagros, pero ahora nosotros seguimos viendo muchos milagros en nuestra vida. ¿O hay alguno aquí que me pueda decir que Dios no ha hecho un milagro en su vida? ¿Necesito yo haber nacido sin una pierna y que de repente viniera un predicador y me hiciera, orara por mí y saliera la pierna para yo decir que he tenido un milagro de Dios? Tengo muchos milagros, me he visto de esos milagros a diario. ¿Sé yo vestirme con esos milagros a diarios? ¿O sigo vestida de esclavitud, de pesadumbre, de desánimo, de complejos? Cuando Dios nos dice recuerda, está diciendo vístete de tus liberaciones. Y ojo, no hablo de liberaciones demoníacas, hablo de la forma de cómo te ha liberado Dios de muchas cosas, ¿vale? Podemos testificar de ellos cada día. Muchas veces me ha pasado y este mismo miércoles estábamos orando, ¿no? Y empezamos a recordar lo que Dios había hecho por cada uno de nosotros, en nuestro carácter y todo lo que Dios nos había dado. Y al principio a mí me costó, pero una vez fui recordando, me di cuenta que eran tantas cosas por las que le tenía que dar gracias a Dios y muchas más que todavía hubiera podido seguir diciendo. Y yo sé que a María José le pasó lo mismo, a Antonio le pasó lo mismo y a todos los que estábamos en el grupo nos pasó lo mismo. Hay muchas cosas
por la que debemos darle gracias a Él y de las que Él nos ha liberado. Esto me ha ayudado mucho porque ha aumentado mi fe y sobre todo para las luchas presentes que vienen, ¿no? Entonces, yo no sé por qué he puesto este versículo, pero vamos a leerlo. Ya no me acuerdo, Deuteronomio 4:9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma, esto lo dice Moisés, con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni lo que Dios ha hecho en ti. Ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y Dios seguía insistiendo en eso, por generaciones, algo perpetuo, porque sabía que si no se lo decían a los demás se iban a olvidar completamente y desterraban a Dios de su vida, se olvidaban de ellos. Entonces yo te animo hoy a que levantes los ojos de tu queja, de tu recriminación a Dios, de tus dudas, de tu dolor y de tu preocupación, de esas insatisfacciones que tenemos a veces que no son correctas, depende de lo que estés satisfecho. Si es de más de la presencia de Dios, perfecto, pero si es de otra cosa, lo dudo. De los caprichos, levanta tus ojos de tus incapacidades, de tus complejos, inseguridades, de la amargura, de tantas cosas. Porque si tú levantas tus ojos de ahí y los pones en la mirada en Dios, en el verdadero Dios, ¿no? Solo así tendrás una visión correcta de su majestad, de su poder, de lo que es Él. ¿Por qué? Porque ya no lo verás entonces así, más pequeño a Él que tu problema. Ya no lo verás como el malo que solamente te exige leyes y normas que tienes que cumplir. Ya podrás ver realmente su amor, como cuando les dijo, como esas águilas, como llevan las águilas a sus polluelos. Podrás ver realmente que todas esas leyes como pueblo de Israel eran para protegerlos y no para amargarles la vida. Lo verás como el Padre bueno que es. Por eso tienes que recordar siempre eso. También levanta esos ojos y míralo correctamente, porque así no tendrás miedo de dar los pasos que Él te está pidiendo que des. Y podrás rendirte a su voluntad, como decía Loida durante la alabanza. Y muchas veces son esos miedos, esos temores a un paso o algo que Dios nos está pidiendo que ya debemos dar. Pero como no lo vemos de la manera correcta, y no pensamos y tampoco a veces no leemos la Biblia y no hemos conocido realmente cómo es el corazón de Dios, lo vemos de una forma distorsionada y pensamos que lo que nos está pidiendo es demasiado doloroso o no es para nosotros o nos está exigiendo mucho. Como decía Loida, también hay muchos obstáculos en nuestros corazones, ¿no? Que no nos dejan que lo disfrutemos. Y nos hacen esclavos. Entonces, por eso, si damos ese paso que Él nos está pidiendo que demos, recordamos quién es Dios en nuestra vida, lo que ya ha hecho antes, nos vamos deshaciendo de todas esas cadenas y de toda esa esclavitud, lo vemos de la manera en que lo tenemos que ver, o lo podemos ver como ese Padre bueno, podremos disfrutarlo, disfrutar en su presencia cada día más y enfrentar cualquier problema que nos venga, y no después de 3 días de estar celebrando nos dé sed y recriminemos a Dios porque nos ha traído a morir aquí de sed.